Dicen que el silencio del mar cura la mente, que su ritmo, su cadencia, puede devolverle la calma a un corazón roto. Medra. El silencio del mar no cura. El silencio del mar observa. Escucha. Espera. Mi nombre es Daniel Vega, tengo 38 años, y hace 6 acepté el trabajo que arruinó mi vida, ser el guardián del faro de San Elías, un faro olvidado en la costa norte de Galicia, donde el viento sopla tan fuerte que hasta los recuerdos parecen desvanecerse. Cuando llegué, el encargado de mantenimiento me entregó las llaves con una sonrisa cansada. No durará mucho, dijo mientras encendía un cigarro. Ninguno lo hace. Pensé que se refería al frío, o a la soledad. Pero ahora sé que hablaba de otra cosa. El faro está construido sobre un acantilado de piedra húmeda. La torre, de 20 metros, domina el horizonte. Abajo, el océano ruge como una garganta interminable. La casa anexa, donde duermo y registro los informes, huele a sal, moho y soledad vieja. Los primeros días fueron rutinarios. Revisar los sistemas automáticos, anotar la dirección del viento, limpiar los cristales del faro. Lo hice con la disciplina de un soldado que sigue órdenes. Al anochecer, me sentaba frente a la radio de onda corta, un modelo antiguo que los cuidadores anteriores dejaron en la mesa. Su propósito, según el manual, era comunicarse con los barcos cercanos en caso de emergencia. La primera noche no captó más que estática. Pero justo cuando me levanté para irme a dormir, una voz emergió entre el ruido blanco. Daniel? ¿Estás ahí? Mi cuiden móvil. La voz era clara, casi familiar. Toqué el dial, intentando mejorar la recepción. Nada. Silencio. Y luego, otra vez, la misma voz. No subas al faro esta noche. Treg saliva. Era mi nombre. Era mi tono. Era mi voz. Pensé que era una coincidencia. Tal vez interferencia, o alguna grabación vieja. Aún así, no dormí. Pasé la noche sentado frente a la radio apagada, esperando volver a escucharla. Pero no volvió. A la mañana siguiente, el mar estaba en calma. Tomé el cuaderno de bitácora y escribí, a modo de broma. Día 1. La radio me habló con mi propia voz. Posiblemente efecto del aislamiento. No preocuparme todavía. Los días pasaron lentos, iguales. A veces el mar rugía tanto que la casa temblaba. A veces el viento se detenía por completo, y el silencio era tan absoluto que podía oír como la sal crujía en las paredes. Una noche, mientras preparaba café, escuché un ruido metálico proveniente del cuarto de la radio. Era como si alguien moviera la antena desde afuera. Mia Cirque. La radio estaba encendida. No recordaba haberla dejado así. Giré el dial. Solo ruido. Pero después, entre la estática, una frase nítida. Daniel, ¿me copias? Respondí sin pensarlo. ¿Quién eres? Silencio. Luego, una voz igual a la mía, con una respiración pesada detrás. Soy tú. Pero del turno anterior. Sentí la sangre helarse. Buen intento. No, Daniel. Escúchame. No entiendo cómo, pero esto se repite. No te quedes después de la medianoche. Cuando la luz apunte hacia el mar, no mires. El micrófono cayó de mis manos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué se repite? Pero la señal se cortó. Esa noche no dormí. Afuera, la tormenta se desató con una violencia que hacía vibrar los cristales del ventanal. Cada 8 segundos, la luz del faro atravesaba la oscuridad y volvía a desaparecer. Pero entre cada giro, juraría ver algo moverse dentro del haz. Algo que no era niebla ni reflejo. Algo que, respondía. Cuando el reloj marcó las 12 en punto, la luz dejó de girar. Subí las escaleras con la linterna. Cada peldaño resonaba como un eco de pasos ajenos. Arriba, el cristal estaba empañado por dentro. Dibujé con el dedo un pequeño círculo para mirar al exterior. No había mar. No había horizonte. Solo un vacío negro, absoluto. En ese mismo instante, la radio portátil que llevaba en el bolsillo estalló en estática. Una voz gritó. No mires. Me aparté del ventanal. El cristal vibró, como si algo golpeara desde fuera. Y entonces lo vi. Una sombra humana reflejada en el vidrio. De espaldas. Pero idéntica a mí. Cerré la puerta del faro y bajé corriendo. Pasé la noche en el suelo, con la radio en silencio y la linterna encendida, apuntando a la escalera. Al amanecer, todo parecía normal. El mar tranquilo, el faro funcionando, el cielo limpio. Escribí en la bitácora. Día 7. Sueños vívidos. Posible delirio auditivo.
Necesito dormir. Pero al abrir la puerta para tomar aire, encontré algo imposible. Huellas húmedas que subían desde la playa hasta la entrada del faro. Eran del mismo tamaño que las mías. Solo que iban en dirección contraria, desde el interior hacia el mar. Esa noche volví a encender la radio. La estática parecía más viva que nunca, como si respirara. Grité dentro del micrófono. ¿Quién eres? Ya te lo dije, respondió la voz. Soy tú. Pero no el que está hablando. Soy el que está escuchando. Me temblaron las manos. ¿Qué quieres de mí? Nada que no hayas querido antes. Solo necesito que recuerdes lo que hiciste. ¿Qué hice? Silencio. Luego, un susurro tan bajo que apenas se oía entre el ruido blanco. Sube al faro. Apagué la radio. Afuera, el viento se detuvo. Y durante un segundo, el faro dejó de emitir luz. La oscuridad fue total. Pensé en salir, en huir, pero algo dentro de mí, curiosidad, miedo o locura, me hizo mirar hacia arriba. Desde la ventana de la torre, se veía una silueta parada frente al cristal, iluminada por un destello débil. Parecía observar el horizonte. Parecía esperarme. Tomé la linterna. Subí los escalones, esta vez más rápido. La puerta de la linterna principal estaba entreabierta. Entré. No había nadie. Solo el sonido del viento colándose por las grietas. Entonces noté algo en el cristal del ventanal, trazado con un dedo húmedo. No era un eco. Un escalofrío me recorrió la espalda. Retrocede. Y justo cuando lo hice, la radio del bolsillo volvió a encenderse sola. Daniel, dijo mi voz. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. El faro volvió a girar. La luz barrió la oscuridad. Y por un instante, antes de apagarse otra vez, juraría haberme visto a mí mismo allá afuera, en el borde del acantilado, mirando hacia mí. Desperté con el sonido del mar rompiendo más fuerte que nunca. El viento golpeaba las ventanas del faro como si quisiera arrancarlas. La luz parpadeaba, y cada destello parecía durar más de lo normal, como si el tiempo entre uno y otro se alargara. No recordaba haberme dormido. La última imagen en mi cabeza era yo, frente a la linterna, leyendo esas palabras escritas en el cristal, no era un eco. Bajé tambaleándome por las escaleras. El aire olía a humedad, y el metal del pasamanos estaba cubierto por una fina capa de sal. En la cocina, el reloj marcaba las 7 de la mañana, pero el cielo seguía completamente oscuro. Serví café con manos temblorosas. Intenté convencerme de que todo lo ocurrido era producto del cansancio, de los días sin dormir. A mediodía, la tormenta cedió. El silencio volvió, espeso como siempre. Salí al exterior. En la base del acantilado, entre las rocas, vi algo que brillaba con la luz débil del sol. Bajé por el camino de servicio, resbalando con el barro húmedo. Al llegar, descubrí una caja metálica oxidada, medio enterrada entre algas y piedras. Tenía grabado un número en relieve, almohadilla 014. La llevé al interior y la abrí con un destornillador. Dentro había una grabadora de cinta, 3 casetes etiquetados con fechas, y un cuaderno empapado. En la portada, una palabra escrita con tinta corrida. Turno 014, Guardian, Di Vega. Sentí un escalofrío. Ese era mi nombre. Encendí la grabadora. Una voz surgió, clara, cansada, con mi mismo tono. Registro 1. Día 20. He empezado a escuchar la frecuencia otra vez. La voz sigue siendo la mía. No sé si viene del transmisor o de mi cabeza. A veces parece anticiparse a lo que digo. Pausé la cinta. Mi respiración se volvió pesada. La adelanté unos segundos y volví a reproducir. Día 31. La radio se enciende sola cada medianoche. Intenté desconectarla, pero incluso sin corriente sigue emitiendo. Grabé las últimas transmisiones, por si alguien las escucha después. Si estás oyendo esto, Daniel, no repitas mis errores. El sonido de las olas cubrió las últimas palabras. Apagué la cinta. El aire se sentía más frío, aunque la puerta estaba cerrada. Pasé horas revisando el cuaderno. Las primeras páginas eran registros técnicos, temperatura, visibilidad, vientos. Pero a partir de la página 50, la escritura cambiaba. El trazo se hacía irregular, torcido, nervioso. La voz dice venir del futuro. No soy el primero. Cada turno empieza igual. Cada turno termina igual. El faro recuerda. Cerré el cuaderno. Esa frase, el faro recuerda, no se me fue de la cabeza. Esa noche,
intenté no encender la radio. Pero a las 11:30, una interferencia atravesó el silencio. El aparato se encendió solo. Daniel? Mi quid haladu. ¿Quién eres? Prigat. El guardián anterior, respondió la voz. Me dejaste aquí. Eso es imposible. Nada es imposible en un lugar donde el tiempo se repite. Mira las cintas, Daniel. Aún no las has grabado, pero pronto lo harás. Me levanté, furioso, queriendo lanzar la radio contra la pared. Pero antes de hacerlo, escuché mi propia respiración salir del altavoz, seguida de un murmullo. No olvides mirar bajo la escalera. Apagué el aparato. Me quedé en silencio. Luego, sin saber por qué, tomé una linterna y bajé al sótano del faro. Bajo el último escalón, cubierto de polvo y óxido, había un compartimiento metálico cerrado con una tapa atornillada. La quité. Dentro, una segunda grabadora. Y una cinta sin etiqueta. La coloqué en el reproductor y presioné play. El sonido era difuso, como si la grabación se hubiera hecho bajo el agua. Una respiración. Pasos. Y luego, mi voz. Prueba de transmisión. Pharaoh San Elias. Día 1 del turno. Me quedé sin palabras. Era mi propia voz. La de hace una semana. Reporte iniciado. Todo en orden. La radio funciona bien. No hay señales extrañas. Fin del registro. Pero la grabación no terminaba ahí. Después de unos segundos, se escuchó la misma voz repitiendo, más baja, más lejana. No subas al faro esta noche. Detuve la cinta. El corazón me golpeaba el pecho. Subí corriendo las escaleras, abrí la puerta y respiré el aire salado con desesperación. Al sol caía lantamanta sobre el mar. El horizonte brillaba con un tono anaranjado que parecía líquido. Volví a entrar, intentando razonar. Tal vez había una explicación lógica, eco, interferencias, delirios auditivos. Pero cuando abrí el cuaderno de bitácora otra vez, encontré algo nuevo escrito en la última página. No era mi letra. Y sin embargo, conocía perfectamente cada trazo. Daniel Vega. Turno 015. Si lees esto, ya empezó de nuevo. La tinta estaba fresca. Me quedé mirándola durante minutos, sin poder moverme. El reloj marcó las 12:05. Entonces escuché los pasos. Arriba. En la torre. Uno tras otro, lentos, firmes. Tomé la linterna. Subí con cuidado, sintiendo el corazón retumbar. El último escalón crujió. La linterna del faro estaba apagada, pero la luz del mar reflejaba un resplandor tenue en el cristal. Y en el reflejo vi algo imposible. Yo, con la misma ropa, con la misma expresión, de pie, al otro lado del vidrio. Mi reflejo levantó la mano, despacio, y escribió con el dedo una sola palabra sobre el cristal empañado. Bienvenido. La luz del faro volvió a girar, y el reflejo desapareció. Pero la palabra siguió ahí, brillando con la humedad. Bajé sin pensar, tropezando con los escalones. En la cocina, la radio estaba encendida. Y esta vez no había estática, ni interferencia, ni voz. Solo un sonido que conocía demasiado bien. Mi propia respiración, grabada. Y al fondo, un segundo latido, acompasado con el mío. Esa noche no dormí. La palabra bienvenido seguía escrita en el cristal superior, y cada vez que la luz del faro giraba, el reflejo la iluminaba con un brillo pálido, como si alguien la hubiera escrito desde dentro del vidrio. Me quedé sentado junto a la radio, esperando volver a oír la voz. Pero solo escuchaba el sonido del viento y el golpeteo del agua contra las rocas. A las 3 de la madrugada, el transmisor se encendió solo. La aguja de frecuencia se movía sin que nadie la tocara. La estática se volvió más aguda, como un silbido que atravesaba el aire. Entonces, escuché de nuevo la voz. Daniel. ¿Quién eres? Prigat. Soy el siguiente. ¿El siguiente qué? Turno 16. El ruido se cortó. Un silencio absoluto inundó la habitación. Y de pronto, el faro volvió a apagarse. Subí las escaleras casi corriendo, sin saber por qué. La torre estaba a oscuras. En el cristal, donde antes estaba la palabra bienvenido, ahora había otra, escrita con trazos torcidos. No te vayas. Mia Cirque. Mi reflejo volvió a aparecer, pero esta vez no imitaba mis movimientos. Estaba quieto, inmóvil, mirándome con una mezcla de pena y cansancio. ¿Qué quieres? Su Sir. El reflejo movió los labios, pero no escuché nada. Luego levantó la mano y señaló hacia abajo, hacia la base del faro.
Bajé despacio, sintiendo como la temperatura descendía con cada escalón. En el piso inferior, el aire era pesado, salado. Abrí la trampilla del sótano y bajé con la linterna. Allí, junto a la pared húmeda, vi algo que no estaba antes, una segunda puerta metálica, vieja, cubierta de óxido. En ella, grabadas a mano, había varias marcas, líneas verticales, como las que se hacen para contar los días en prisión. Conti Diocesius. Empujé la puerta. Dentro había una habitación circular, idéntica a la que estaba arriba en la torre, solo que sin ventanas. En el centro, una mesa con un cuaderno abierto y una grabadora encendida. En el cuaderno había una frase escrita cientos de veces. El faro recuerda. El faro recuerda. El faro recuerda. La grabadora empezó a reproducir sola. Día 40. No sé cuánto tiempo llevo aquí. He descubierto que cada turno termina igual. El nuevo llega, repite mis errores y vuelve a empezar. Pero esta vez intentaré dejar una marca más profunda. El sonido se distorsionó. La voz se mezcló con otra, superpuesta. No te vayas, Daniel. Si abandonas el ciclo, el faro morirá. Y con él, todos nosotros. Mi Jair. Detrás de mí había otra figura. Mi reflejo. No en un espejo, sino allí, en carne y hueso, o al menos eso parecía. Su piel era pálida, sus ojos vacíos, pero su voz era idéntica. Tú eres el siguiente. No, dije retrocediendo. Yo no soy parte de esto. Todos lo decimos al principio. Hasta que la marea nos devuelve. La figura dio un paso adelante. Intenté salir, pero la puerta se cerró sola, golpeando el marco con un sonido metálico que me ensordeció. El aire empezó a vibrar, como si el faro entero respirara. Las paredes húmedas palpitaban al ritmo de un corazón invisible. El reflejo me miró con una sonrisa leve. ¿Creíste que podías llegar aquí por casualidad? Preguntó. Fuiste elegido. Cada uno de nosotros lo fue. ¿Elegido por quién? Por el faro. Mi Cirque desesperado. ¿Qué eres tú? Soy lo que queda cuando uno decide mirar la luz más tiempo del necesario. Sus palabras me golpearon con una claridad brutal. Recordé el primer día, cuando la luz me hipnotizó, cuando me quedé mirando el giro completo del faro. Tal vez, en ese momento, algo me miró de vuelta. El reflejo siguió hablando. La luz no guía barcos, Daniel. La luz guía memorias. Cada destello guarda lo que fuimos. Por eso seguimos aquí, atrapados en el giro eterno. La linterna de mi mano se apagó. En la oscuridad, sentí como algo húmedo me tocaba el hombro. Encendí la linterna otra vez, pero ya no había nadie. En el suelo, donde estaba la figura, quedaban huellas mojadas que se extendían hasta la pared. La seguí. Me llevaron hasta un panel metálico que no había notado antes. Lo abrí. Dentro, un conjunto de interruptores y una placa oxidada con una inscripción grabada a mano. Sistema de sincronización. Turno hecho, 015. Bajé la palanca sin pensarlo. Todo el faro vibró. Las luces parpadearon. Y por primera vez desde que llegué, la radio se quedó completamente muda. Pensé que todo había terminado. Que había roto el ciclo. Pero entonces escuché pasos subiendo las escaleras, lentos, arrastrados. Me escondí detrás de la puerta, conteniendo la respiración. La sombra se detuvo frente a mí. Era un hombre. Vestía la misma ropa que yo, solo más gastada, empapada de agua salada. Su piel parecía de cera. Levantó la cabeza. Tenía mi rostro. Sonrió, y su voz era hueca. Sabía que vendrías. Me quedé sin palabras. ¿Quién eres tú? Soy tú, Daniel. Pero tú eres el siguiente. Intenté correr, pero el suelo vibró y el aire se volvió denso, como si el faro entero se cerrara sobre mí. La figura se disolvió frente a mis ojos, convertida en vapor, y el sonido del mar entró por las paredes. De pronto, todo se detuvo. El viento cesó. El faro volvió a girar. Subí hasta la linterna. Afuera, el amanecer empezaba a pintar el horizonte. El mar estaba en calma, pero el cristal seguía empañado. Me acerqué y, con la manga, limpié la superficie. Había una nueva inscripción escrita desde dentro, imposible de borrar. Turno 016, activo. Miré la radio. Una voz suave, idéntica a la mía, comenzó a hablar. Registro iniciado. Faro de San Elias. Día 1 del turno. Todo en orden. Ninguna anomalía. Vicente. El sonido era idéntico al primer día. Y entonces lo entendí.
El turno 16 había comenzado. Y esta vez, el guardián era yo. No recuerdo en qué momento el miedo se volvió costumbre. A veces pienso que el faro tiene una forma muy particular de domarte. Primero te observa, luego te imita, y al final, te convence de que tú siempre fuiste parte de él. Los días se volvieron indistintos. Despertaba, revisaba los sistemas, escribía en la bitácora. Cada registro idéntico al anterior. El mismo viento, el mismo mar, la misma voz en la radio. Pero algo había cambiado. Ya no sonaba desde el altavoz. Sonaba desde dentro de mi cabeza. Daniel, susurraba, aún puede salir. ¿Salir a dónde? Contestaba sin pensar. Al lado que olvidaste. Al principio, creí que estaba volviéndome loco. Luego entendí que la locura era lo único cuerdo en ese lugar. Una noche, mientras el faro giraba con su luz pálida, noté algo en el horizonte, un barco. Era la primera vez que veía uno desde que llegué. Tomé los binoculares. En el casco se leía un nombre borroso, Erebus. La embarcación parecía acercarse, pero su reflejo en el agua iba en dirección contraria. Bajé a la sala de radio. Intenté establecer contacto. Aquí faro de San Elías, responda. Nada. Solo el zumbido de la frecuencia. Hasta que una voz, femenina esta vez, respondió. Señor Vega, su turno ha terminado. ¿Quién habla? Control de navegación. Nadie ha ocupado ese faro desde hace más de 10 años. Eso es imposible. Estoy aquí ahora. Silencio. Luego, la mujer repitió, con un tono más bajo. No debería estar ahí. La comunicación se cortó. En ese instante, el faro se apagó completamente. El sonido del mar se transformó en un rugido lejano. Subí las escaleras, aunque sabía lo que iba a encontrar. La linterna estaba apagada. El cristal, cubierto de condensación, reflejaba la luz tenue de la luna. Y en el reflejo, vi algo que no esperaba. No a mí. A otro hombre. Vestía igual, respiraba igual, pero tenía una expresión serena, como si hubiera aceptado algo que yo aún no podía entender. ¿Eres el guardián anterior? Prigat. Todos lo somos. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué seguimos repitiendo esto? Porque la luz necesita a alguien que la mire. Dio un paso hacia mí. ¿Qué significa eso? El faro no guía barcos, Daniel. Guía memorias. Cuando alguien mira demasiado su luz, deja de pertenecer al tiempo. Se convierte en parte del ciclo. Somos las memorias que el faro guarda. Entonces no soy real. Depende de cuál de nosotros esté recordando. La figura se acercó más. Ahora podía ver su rostro con claridad. Era el mío, más viejo, más cansado. Extendió la mano y me ofreció una llave oxidada. Esta vez, alguien debe cerrar la puerta. La tomé sin entender del todo. La figura se desvaneció, dejando solo el eco de sus pasos bajando por la escalera. Miré la llave. Tenía grabado el número almohadilla 015. Bajé hasta el sótano. Allí, la puerta metálica seguía abierta. El cuaderno, las cintas, todo estaba exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Coloqué la llave en el panel y la giré. Un sonido profundo recorrió el faro. La estructura vibró, como si respirara por última vez. Entonces lo entendí. Cada guardián cerraba el ciclo para que otro pudiera abrirlo. Pero si nadie lo abría, el faro moriría. Y con él, todos los ecos atrapados dentro. Miré el panel. Había un botón rojo cubierto de polvo. Encima, una inscripción casi borrada. Synchronization final. Puse la mano sobre él. La radio empezó a emitir de nuevo. Una voz que conocía demasiado bien. Daniel, si presionas eso, el mar olvidará. ¿Y si no lo hago? Entonces seguirás aquí. Para siempre. El viento golpeó con fuerza. La luz del faro volvió a encenderse por un instante. El cristal se iluminó con un resplandor blanco, tan intenso que tuve que cubrirme los ojos. Y en medio del resplandor, vi todas las figuras anteriores, los Daniel que vinieron antes, los que murieron, los que se rindieron, los que siguieron mirando la luz. Todos me miraban en silencio, esperando mi decisión. Respire Hondo. Si el faro recuerda, alguien tiene que olvidarlo. Presioné el botón. Un rugido ensordecedor llenó el aire. El suelo se abrió. El mar entró con violencia, inundándolo todo. El agua me cubrió los pies, la cintura, el pecho. Y justo antes de que la oscuridad me tragara, vi la luz del faro brillar una última vez. Desperté en una cama blanca, en una habitación que olía a desinfectante.
Una enfermera revisaba mis signos vitales. Bienvenido, señor Vega, dijo con voz suave. Estuvo inconsciente 3 días. ¿Dónde estoy? Pregat. En tierra firme. Lo encontraron cerca del acantilado, inconsciente. Dicen que el faro ya no funciona. Intenté incorporarme, pero un mareo me detuvo. En la mesa de al lado había un cuaderno. Viejo, húmedo, con mi nombre en la portada. Lo abrí. Solo una frase escrita, con una letra que no era la mía. El faro recuerda. Mire. Utau ves lore. No lo sé. Cuando la enfermera salió, miré por la ventana. A lo lejos, el horizonte se veía limpio. Sin tormentas. Sin niebla. Pero justo antes de cerrar los ojos, juraría haber visto una luz blanca parpadeando en la distancia. 1, 2, 3 veces. ¿Cómo ha salido? O como una advertencia. El reloj marcaba las 12 en punto. Y en la radio del hospital, una voz emergió entre la estática. Turno 17, activo.